La campaña agrícola 2023-2024 presentó grandes desafíos para el productor, principalmente en cuanto al clima. A esto se suma la deuda arrastrada de los años anteriores. Pese a estas dificultades, la zafra actual llegó a las 10 millones de toneladas, pero con una disminución del 5% en el área de cultivo respecto a la zafra del 22-23 en el área de siembra de la soja, y el rendimiento estimado quedó en 2.854 kilos por hectárea, según el informe de la Unión de Gremios de la Producción UGP y del Instituto de Biotecnología Agrícola INBio. Estamos hoy con los resultados ya de lo que fue la zafra pasada, tanto de lo que es soja, que es el cultivo evidentemente más importante que tenemos. Después también zafra, maíz y arroz. Entonces estos son los datos que queremos presentar. Por un lado, como ya dijo muy bien nuestra gerente, la ingeniera Estela Ojeda. Por otro lado, también siempre de la Unión de Gremios de la Producción se hace un cálculo de cuánto fue el rendimiento de la soja en este caso. Y esos datos queremos presentar. Yo, por un tema de que me puede fallar la voz, yo le pedí aquí al vicepresidente del INBio, al ingeniero Héctor Cristaldo, que él pueda presentar estos datos, y él gentilmente accedió a mi pedido, así que entonces creo que son datos muy interesantes. Son prácticamente los datos más cercanos a la realidad. Siempre tenemos que decir cómo son hechos a base de fotos satelitales e interpretación. Es estimado, pero es lo más aproximado lo que se tiene a nivel país. La estimación de superficie cultivada de soja revela que se registraron 3.687.000 hectáreas en la campaña agrícola del 2023. Para la presente campaña se registraron 3.505.000 hectáreas sembradas, una disminución de 182.000 hectáreas. Me toca presentar también las estimaciones, porque son realmente estimaciones en base a datos de terreno y estudio geoespacial. Esta es la estimación de superficie de cultivo de soja, está hecha por departamento y comparado el año pasado con este año. Del año pasado 3.687.000 hectáreas, este año 3.505.000 hectáreas. Si hay una disminución de 182.000 hectáreas de área de siembra en relación al año pasado. Tenemos departamentos donde más disminuyó es San Pedro, que ya viene arrastrando una crisis de déficit de lluvias desde el 2021-22. La cosecha 23 también tuvo problemas, y este año de nuevo por tercer año están con dificultades, y mucha gente quedó descapitalizada y con dificultad para encarar la campaña. Se nota bien el impacto en San Pedro, son 60.000 hectáreas menos, casi el 30% de lo que disminuyó está ahí. Entonces el clima le está jugando una mala pasada a los productores de San Pedro, sobre todo el centro y el norte de San Pedro tuvieron impactos muy fuertes. En la zona Tacuatí, Río Verde, fueron las más impactadas. Después tenemos la distribución. Este es el mapa que muestra cómo se ubica geográficamente, y vemos que la concentración está siempre sobre el eje del río Paraná. Es la zona más fuerte, más o menos casi el 75% del área está ahí. Y tenemos la distribución de áreas por departamento. Tenemos que Alto Paraná, como siempre, es el departamento con mayor área de siembra, porcentaje de área de siembra. Después le sigue Itapúa, Canindeyú, son los departamentos que están
liderando, digamos, después Caaguazú el cuarto y después ya viene el quinto San Pedro. Con relación al maíz, el titular de la UGP remarcó que los datos de la safriña aún no están disponibles y los números que presentaron corresponden a la zafra principal, que reportó un crecimiento no muy importante. Las imágenes revelan una diferencia de 11.000 hectáreas más. El año pasado se tenía un registro de 77.000 hectáreas, subiendo a 88.000 hectáreas este año. Ahora vamos a maíz. Maíz, zafra, no safriña. Safriña está en marcha todavía y es la principal temporada de siembra de maíz es la safriña. Esta es una zafra que generalmente se hace para consumo, para tambo, para hacer silaje, y son 77.000 hectáreas el año pasado y 88.000 hectáreas este año. Son unas 10.000 hectáreas de crecimiento. No es un área muy importante a nivel de exportación o de ingreso para el país, pero sí es muy importante desde el punto de vista de la producción láctea, la producción de aves y cerdo. Ayuda mucho esto enganchado con lo que viene de safriña. Acá está la distribución, como ven, no es tan masivo. Son 80.000 hectáreas, no se ve casi en el mapa. Eso cambia con la safriña. Acá está la superficie por departamento. Están 3 departamentos, son los que lideran prácticamente el área de siembra. Y están todos en torno al 20-23% de área de siembra, los 3, ahí hay 66% prácticamente del área de siembra en 3 departamentos. En cuanto a la campaña de arroz, en la zafra anterior, 2022-2023, se registraron 172.000 hectáreas. Este año llegaron a las 187.900 hectáreas, lo que muestra un aumento de 15.000 hectáreas. Arroz con riego en zafra. Vemos que el año pasado hubo 172.000 hectáreas, este año 187.900 hectáreas. Hay un aumento de 15.000 hectáreas. Esto es normalmente de a poco el arroz se está instalando. Paraguay está todavía por debajo de las 200.000 hectáreas y tiene un potencial para llegar a hasta 1 millón o un poco más de hectáreas. Está en un proceso de consolidación. Fue el cultivo que en los últimos 30 años más subió su producción, porque eran 30.000 toneladas en el 91 y ahora estamos por el 1.000.000 de toneladas. Es decir, pegó un salto con la tecnología, el conocimiento, la inversión y el trabajo de la gente. Acá se ve las zonas de arroz, están más fuertemente acá en la cuenca del Tebicuaré y Ñembucú, son las zonas productivas más fuertes. Acá está el área de siembra, el porcentaje. En relación a la estimación de rendimiento del cultivo de la soja, se informó que el promedio se sitúa a 2.854 kilos por hectárea, lo que resulta en una producción total estimada de 10.002.020 toneladas. Esta es una estimación que se hace todos los años con un relevamiento de datos, consultas con fuentes cooperativas, empresas, productores, y se trata de hacer un promedio ponderado por departamento y después a nivel nacional. En resumen, de las 3.505.000 hectáreas, hay una producción de 10.002.000 toneladas, que da un promedio de 2.854 kilos por hectárea. Y acá hay que ser claro, hay 2 Paraguay. El Paraguay del centro y el sur, que está con un promedio de 3.000, casi 180 kilos por hectárea, y el Paraguay del norte, que está en torno a 2.100 kilos por hectárea. Y hay que tener en cuenta, son 4 los departamentos del norte afectados: Amambay, Concepción, Canindeyú y San Pedro, el más fuertemente afectado, que está con un rendimiento de 2.100 kilos por hectárea. Y hay que tener en cuenta que el punto de equilibrio para empezar a cubrir todos los gastos es justamente 2.100 kilos. Por eso el norte está en una situación crítica. Y como vemos, estamos a nivel país, el número grande, estamos en el objetivo de 10 millones de toneladas, pero sectorizado el país, hay una región muy fuertemente afectada que no llegó a cubrir sus costos de producción. Por eso hay mucho
malestar y incertidumbre en esos departamentos. Algunas zonas productivas presentaron disminución en el área de siembra. Esta situación preocupa al sector productivo. Uno de los motivos podría ser que el productor se haya quedado sin capital para trabajar, teniendo en cuenta los años difíciles que se vienen registrando. El por qué no tengo muy claro, ¿para qué le voy a mentir? Ahora, es preocupante, sí, por la región, que son las regiones más núcleos, más productivas, más pujantes, pero hay muchas particularidades que a lo mejor nosotros no estamos todavía percibiendo. Estamos justamente en esa fase de averiguar qué pasó. Pero en San Pedro sí hay el efecto del desgaste de 3 años malos acumulados. Y en contrapartida, pero en general, vemos que el arroz sí se incrementó en San Pedro. ¿Por qué se dio ese balance? Y porque el arroz tiene el riego, el resto no tiene el riego. Conste que hay muchas dificultades en el arroz en la parte regulatoria y también de imagen, que prácticamente le culpan de toda la sequía que usa agua para regar, que es un absurdo, el agua es un ciclo. ¿Y la zona del territorio va a ser la zona consolidada del arroz o se va a seguir expandiendo? Porque decir que puede llegar a 1 millón de... Tenés Ñembucú que se está expandiendo. Sí. Tenés el Chaco, que también está empezando a consolidarse, tenés en el norte, en San Pedro, hay distintas regiones, solo que es un cultivo que requiere mucha inversión y no es tan rápido el proceso de avance. Aparte tiene todo el problema de la burocracia para la habilitación. El presidente de la UGP remarcó que los números presentados son una estimación y que podrían tener alguna variación. Y es lo que dan los números. Eso tiene un margen de error de 3%, puede ser para arriba o para abajo. Es decir, puede tener 9,700 también, no es la Biblia. Esto es solamente un cálculo que se hace con un método estadístico para sacar los números. Pero es lo que nos da de todo el recorrido y consultas hechos, porque esto se hace solamente en relevamiento tipo encuesta, no hay otra forma, no hay una consolidación de decir me voy a ir a tal fuente y voy a tener todo a nivel país. Y es muy difícil. Nosotros tratamos de hacer la estimación de la media ponderada, no la media aritmética, porque ahí hay diferencia. Pero sobre ese punto que mencionas, sin embargo, si tal vez se llegue a sumar el tema de la safriña, ¿habría posibilidad de llegar a 10 millones de toneladas, inclusive superar? Sí, la safriña va a ayudar, todavía no tenemos datos. Lo mismo está la soja del Chaco, que prácticamente no figura en las estadísticas. Y este año por primera vez estamos haciendo el estudio geoespacial del Chaco. Vamos a tener en un tiempo más esa información y vamos a compartir con ustedes, porque nunca se hizo el estudio geoespacial del Chaco, porque primero son superficies no importantes en un área de 24 millones de hectáreas que tiene el Chaco, no hay 200.000 hectáreas de agricultura, entonces es muy difícil hacer. Este año Envío hizo el esfuerzo de comenzar ese proceso y vamos a ir aprendiendo por el camino. Según Cristaldo, con el resultado general a nivel país, están dentro de los objetivos trazados, pero la situación se encuentra bastante sectorizada. Según el informe del área de siembra de UGP e Envío, entre los departamentos que más contribuyeron a una reducción se destaca San Pedro, donde la superficie sembrada alcanzó las 306.928 hectáreas, mostrando una disminución de 64.406 hectáreas respecto a la campaña anterior, cuando se sembraron 371.334 hectáreas. El último año en la cooperativa Friesland fue 1.800. Entonces eso te da la pauta que hay un problema ahí. Por eso también alguna gente, imagínate un poco, estuve hablando con pequeños productores, después de 2 años de perder,
él se pregunta si va a seguir sembrando. Entonces eso justamente te indica de que va a bajar la superficie, especialmente si la lluvia no viene a tiempo también. Entonces él decide, bueno, voy a sembrar otra cosa, ¿sí? Y eso es un poco el resultado. Ojalá que las condiciones mejoren y con todo eso podamos otra vez tener una producción más estable en el norte. Desde la Unión de Gremios de la Producción afirmaron que están acompañando a los productores afectados por la sequía, hablando con las autoridades de la banca matriz para analizar la posibilidad de refinanciar las deudas a largo plazo sin penalizar la mora. Lo que hicimos fue pedirle al Banco Central formalmente que genere las condiciones de refinanciación a largo plazo sin penalizar. Esto funciona, pero 3 años de seguido es complicado ya para el propio financista, sobre todo cuando son los silos locales o regionales que no tienen muchas más. En el sistema financiero pueden negociar, pero hasta cierto punto. 3 años de golpe les mete ya en un cuello de botella muy complicado, pero se está haciendo el esfuerzo. Creemos que a los pequeños productores hay que encontrarles otro mecanismo adicional para refinanciar, porque lo peor que se puede hacer es, como ocurrió hace 8 o 9 años, es hablar de condonación. Eso lo único que rompe la confianza en todo el sistema. Por eso la refinanciación es el mecanismo, el acompañamiento en la capacitación a los pequeños y adecuar las épocas de siembra a lo que el clima permite. La zona norte de la región oriental viene padeciendo 3 años consecutivos de sequía que dejaron importantes pérdidas para el productor. Cuando hablas de clima, hablas de cambio. O sea que el clima nunca es el mismo. Y así como también el mismo ingeniero Sierra, con el cual muchas veces estamos hablando y es muy conocido en Argentina, él habla de 3 niñas seguidas hace 100 años. O sea que estos son cuestiones que se repiten. Y nosotros, si sabemos una cosa del clima, es que es un pronóstico, pero es solamente un pronóstico. Por ejemplo, ahora estaban hablando mucho de que va a venir una niña severa y recién tuvimos lluvias. O sea que entonces esto ya te descompagina otra vez. Y ahora están, como llueve, están hablando de que la niña se debilitó, ¿sí? Y son cosas, te puede ayudar. Yo creo que todo lo que es pronóstico te tiene que dar un camino, pero realmente de cómo va a suceder no podés saber, ¿sí? Y en qué intensidad no podés saber también que va a venir. Pero sí, creo que el productor, cuando se viene un periodo de más seca, va a cuidar ya qué va a plantar, cómo va a invertir para que él no sufra tanto. Es la adaptación. O sea que el productor constantemente tiene que adaptarse a las condiciones cambiantes de clima y en eso creo que el gobierno en los últimos años realmente se portó, siempre flexibilizó las medidas financieras. Eso hay que decir, no esperaron mucho, lo que antes duraba mucho más tiempo. 4 meses, sí, 6 meses. Ahora en unos días ya se hace todo. Y también es importante, quiero subrayar lo que dijo aquí el ingeniero Cristaldo, de que nosotros tenemos que cuidar de esos más pequeños, de los más vulnerables, porque una condonación de deuda hace que las instituciones que se jugaron justamente por el más vulnerable se queden mal. Entonces nosotros tenemos que hacer, ¿cómo podemos hacer que las condiciones sean flexibles, pero al mismo tiempo se tengan que cumplir con eso? Y sabemos muy bien que el productor del campo quiere pagar su deuda, pero hay que darle las condiciones también. Muchas veces viene por el interés, muchas veces también hay que de repente hacer algo excepcional para que él pueda realmente pagar su deuda, ¿sí? Entonces, y en esto estamos trabajando. Yo creo que ahí trabajamos con el Banco Nacional de Fomento, con
Banco Central, con todas las personas responsables del Estado para buscar soluciones ahí. Mismo hablamos con los silos, con todos los que están en la zona justamente donde hay una sequía para poder combinar. Las cooperativas, por ejemplo, están financiando y refinanciando a los productores que de repente sufren por tercer año consecutivo una mala cosecha. ¿Sí? A la merma importante de producción también se le suma una caída de la cotización internacional de la soja. Con relación al año anterior cayó unos $150. Multiplicar por 10 millones de toneladas son 1.500 millones que hubiese ingresado al Paraguay si el precio se mantenía. Pero como el precio y el clima no manejamos, y el clima está tipificado 3 escenarios. Niño, sinónimo de lluvia, año normal, sin turbulencia, y niña seca. El año pasado fue niño supuestamente. Pregúntenle a los del norte si hubo lluvia. Entonces todo es muy relativo. Son métodos de evaluación que te permiten tomar decisiones, pero que no es matemática absoluta que 2 más 2 es 4. ¿Algún departamento, alguna zona que haya sido como que sorprendente, que subió demasiado en cuanto a superficie, que repuntó? En suba de superficie no hay mucho. Sí hay en el sur un aumento de la productividad. Se vio en niveles por encima de 3.000 kilos por hectárea de promedio, cosa que no es fácil a nivel promedio. A nivel finca o resultados sí hay 4.000, hay 4.500, pero son puntos aislados. Pero así todo, sobre todo Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, Cazapá, estuvieron rondando los 3.000 kilos por hectárea. Por eso, pero el aumento en general, lo que hay es una disminución de más de 180.000 hectáreas. Ese es el problema. Y de eso el 30%, 60 y pico mil hectáreas está en San Pedro. En un contexto de falta de agua es difícil reducir las pérdidas. No obstante, un correcto manejo podría paliar la situación. Después está el tema del manejo de la época de siembra para tratar de adecuar a las condiciones de clima que se vengan, que es difícil manejar, pero se trata de escalonando variedades, escalonando parcelas, se busca disminuir o manejar esos riesgos. El riesgo cero no existe y como estamos viendo no hay una uniformidad, se rompió eso. El centro y el sur este año tuvieron bien y el norte muy mal. Entonces, depende con quién hablas, te da un escenario o te da otro escenario. Entonces, no es fácil trabajar en las condiciones que se está. También se necesita menos burocracia y más simplicidad. Tranquilidad para trabajar lo que necesita el productor. El desafío es eso, la eficiencia. Sacar mejor rendimiento con los mismos recursos, con las mismas áreas. Pero muchas veces el productor tiene todo el conocimiento, la tecnología, pero no maneja el clima y tampoco maneja el mercado. Entonces es complicado para los resultados finales, pero sí el desafío es la eficiencia para mantener la competitividad, no hay otra. Bueno, hubo una baja en relación al 2022 que fue por encima de $1.000, fueron los $1.200 los fertilizantes. Ahora está un poco por debajo de 1.000, pero tampoco están los niveles que era normal. Entonces los costos ante el punto de equilibrio, más con el precio más bajo, el punto de equilibrio era 1.500 kilos, con eso pues ya empataba y el resto era ganancia. Hoy están 2.000, 2.100 para empatar. Entonces la exigencia de eficiencia y de productividad es cada vez mayor. El titular de la UGP también mencionó el reglamento de la Unión Europea y cómo podría impactar en el actual contexto de la producción paraguaya. Y mientras sea lo que dijeron el presidente y el ministro de Industria obligado, hay un desafío que tenemos que manejar nosotros, es decir, mientras sea un sistema voluntario, no obligatorio para todos. Bueno, ahí es una opción que el productor que quiere entrar en ese mercado va a tener que adecuarse, pero el que no tiene obligación. Entonces ahí se simplifica, porque si fuese obligación para todos, lo que iba a generar es principalmente
la disminución del área de siembra en los pequeños productores, porque si vos vas a producir algo que no te van a permitir entrar en el mercado, es dejar de trabajar, te dedicas a otra cosa. Y el Paraguay en los últimos 20 años, tomando 2002 al 2022, redujo la pobreza del 54% al 24%, 57% al 24%, en un proceso que coincide con la incorporación de los pequeños productores, de los campesinos, a las cadenas productivas. Y eso disminuyó la pobreza, mejoró la calidad de vida en Paraguay, y esta medida de la Comunidad Europea lo que va a generar el proceso inverso, aumento de pobreza y exclusión. Por eso que para nosotros no es sostenibilidad lo que plantea la Unión Europea. Por la sostenibilidad, el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y poner solamente énfasis en lo ambiental, ignorando lo social y lo económico, no es sostenible. En cuanto a la concentración de cultivos, según el reporte de área de siembra de UGP e Invío, el departamento de Alto Paraná continúa liderando el ranking con 930.990 hectáreas sembradas. Sin embargo, esta cifra representa una reducción de 39.898 hectáreas en comparación con la campaña anterior, cuando alcanzó las 970.888 hectáreas. En lo que se refiere a la producción de maíz, el 10º departamento registró un aumento considerable este año. Esto se debe principalmente a las favorables condiciones climáticas de este año, según afirmó el presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Alto Paraná, Aureo Frilleto. Sí, el Alto Paraná fue el departamento donde más creció en relación a otro departamento en áreas de cultivo de maíz safriña. Estas condiciones bien más dadas fue por el hecho de que tuvimos finales de diciembre, todo el mes de enero y a mediados de febrero tuvimos una seca extremadamente prolongada con temperaturas muy altas donde el agricultor en sí no tuvo las condiciones ni la posibilidad de hacer la safriña de soja, ¿verdad? Entonces esa área lo destinó para maíz safriña, ahí donde hubo el incremento de área en sí, ¿verdad? No es nada más por este motivo. No fue más nada por situaciones, digamos así, de mercado o cosas así, ¿verdad? No, realmente fue netamente climático fue este incremento que tuvimos en cuanto al área de siembra. En la época que nosotros sembramos, en la época que se sembró el maíz, sembramos dentro de una ventana espectacular para que tengamos un excelente resultado de cosecha, de productividad, un potencial productivo al máximo que podríamos o hubiéramos sacado de las parcelas en condiciones normales, ¿verdad? Pero no fue así. Nosotros tuvimos maíz que estuvo bajo tierra 40, 45 días, es inédito eso. Para nosotros también como productores nos llamó mucho la atención por el hecho de que hubo algunos aguaceros, el agricultor arriesgó, sembró, germinó, pero no llegó a tener una germinación 100% adecuada como se debe. Entonces fue muy disparejo la germinación de las plantas en sí. Y quiera o no, eso afecta en cuanto a productividad. Nosotros ya empezamos la cosecha de maíz safriña. Tuvimos a principio un rinde estimado entre 4.500, 4.800, 5.000 kilos por hectárea. Eso fue las primeras parcelas sembradas en el mes de enero. Ahora, dentro de unos 15, 20 días, vamos a entrar en parcelas ya sembrando un poco más tarde, entrando ya en mes de febrero sembrado, y esperamos nosotros que esas áreas tengan un mejor rinde en relación a las primeras que fueron cosechadas, por el hecho que ya tuvo más tiempo, o sea que las lluvias fueron más a menudo, ya no tuvimos ese calor
de mes de enero de los 40 45 grados, como es de conocimiento, ustedes saben bien de eso. Disminuyó un poco la temperatura y tuvimos un poco más de lluvias, por más que fueron lluvias aisladas en un determinado momento. Si no me falla la memoria, la segunda quincena de febrero para adelante, la situación ya empezó a normalizar. Entonces, la esperanza está que esos maíces que vamos a entrar a cosechar ahora tengan un rinde un poco mejor de los primeros que cosechamos. Tuvimos un mes de abril muy interesante, marzo, abril con bastante agua, mayo tuvimos lluvias, junio también, por más que no son lluvias extremadas, pero son bastante distribuidas en cantidades suficientes para lo que es la agricultura en sí, ¿verdad? Pero sí que esto no abarca toda la zona norte, digamos así, o sea que la zona norte del Alto Paraná y toda la zona de Canindeyú, no. Esto más bien viene del sur, una parte de Itapúa, agarra todo lo que es Alto Paraná Sur y va hasta Cocoso decirte, pero parece que hay una divisa ahí entre San Lorenzo, que sería Troncal 3, con Nueva Esperanza, Troncal 4, que es la divisa de Alto Paraná con Canindeyú. Hasta ahí llegan las lluvias y se cortan, che. Esa zona está bastante complicada, muy afectada. Hay parcelas que no van a ser cosechadas, ni para ensilaje, para consumo animal, van a conseguir por el hecho de que no tuvieron agua en cantidad necesaria para que los plantines puedan crecer. Si bien en el departamento el clima fue relativamente estable, el precio de los granos no ayudó a obtener un margen importante de ganancia. Seguimos con eso por la situación que te he comentado hasta ahora referente a lo que se refiere a clima, y otro por los precios de los commodities que están muy por debajo de lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Entonces, creo yo que aún seguimos con el empate técnico. Ojalá Dios quiera que en el final de la historia no salgamos perdiendo 1-0. Por lo menos si hay un empate técnico, el productor no queda con deudas, no acumula deudas para futuro, ¿verdad? El costeo del maíz no es barato. La semilla de maíz no es barata. El fertilizante no es barato. Entonces, si nosotros podemos juntar para por lo menos cubrir el costo de producción y no acarrear deudas de safriña para lo que viene después, que es la soja, eso ya es bastante interesante. La soja, como ya en otra oportunidad comenté, no fue un año, fue un año bueno, no podemos decir que fue un año malo, no fue un año espectacular, fue un año bueno. Lo que fue safriña, sí, realmente eso fue catastrófico, no. Hubo parcelas que ni máquina fue, ni entramos con máquina a cosechar porque no cubría ni el costo del combustible, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere safriña. Es justamente donde yo dije al inicio que eso hizo con que aumentara el área de cultivo de maíz por el hecho de que no se pudo hacer la safriña, que lo interesante sería haber hecho eso en enero, ¿verdad? Pero como no había humedad en el subsuelo, no estaba dadas las condiciones para la siembra de safriña, ¿verdad? Frilleto señaló que el clima condiciona al productor. Tras varios años de incertidumbre, están expectantes a las proyecciones agroclimáticas para la siguiente campaña. Está esa incertidumbre, ¿verdad? Y es el miedo que tiene el agricultor. Es complicadísimo eso, porque hasta para que vos programes tus trabajos futuros es complicado por el hecho de que hay comentarios y hay comentarios de gente de climatólogos muy serios en sí, ¿verdad? Donde dicen que tendríamos nosotros problemas ya en agosto, septiembre, hasta mediados de octubre, capaz que llegue el mes de octubre, y noviembre entraríamos ya en una situación un poco más tranquilizadora para la zona norte del Alto Paraná. Entonces,
es bastante complicado que vos hagas algún proyecto, alguna proyección de siembra pensando en esta situación, ¿verdad? Lógico, tenés que ir programar, tenés que hacer, porque si no, de repente se te encima todo. La situación puede ser el que usted sabe que no somos nosotros los hombres que manejamos el clima, sino más bien la madre naturaleza. Ojalá Dios quiera que haya un equívoco y la situación venga a ser normal, por lo menos, ¿verdad? Entonces ahí ya uno entra ya con el pie derecho ya en siembra, porque siembra es 50% de tus sucesos en el final. Entonces, eso ya, con eso, si empezás mal, tenga la plena certeza que vas a terminar mal. Ahora, si empezás bien, con unas condiciones de clima, con las condiciones dadas para un buen arranque, podés tener la certeza que en el final el suceso es garantido. En cuanto a las proyecciones para el cultivo de invierno, principalmente el trigo, el productor señala que el comportamiento del clima juega también un papel preponderante. Tenemos trigo. El trigo pues es una cultura donde requiere de temperaturas bajas, ¿verdad? Te puedo hablar muy bien de nuestra zona donde estamos nosotros aquí, que el trigo ahora está en etapa de crecimiento. Algunas que otras parcelas están empezando a soltar, están macollando, pocas parcelas en sí, ¿verdad? Entonces requiere de frío, porque con este clima húmedo que estamos teniendo, con un calor mínimo, con una temperatura mínima entre 18 y 20 grados mínimo, te estoy diciendo, eso va normal, va para los 29, 30 grados, eso no es bueno para el trigo, porque es una cultura de invierno, ¿verdad? Entonces le gusta el frío, temperatura entre 7, 8, 9 grados, 10 grados, obviamente que no helada, pues la helada en sí, eso viene, si viene en etapa de crecimiento es benéfico, pero si viene en el macollaje o en la floración o llenado de grano, ahí también te funde todo, ¿verdad? Finalmente remarcó que en Alto Paraná la producción de maíz, safriña, presentó una pérdida en el orden del 45% por las escasas lluvias en el periodo productivo. Según los datos proporcionados por el Envío y la UGP, los departamentos golpeados por la sequía que tuvieron los registros de menores rendimientos fueron Amambay, Concepción, Canindeyú y San Pedro. Este último es el que más preocupa al sector, puesto que arrastra 3 zafras consecutivas con resultados negativos. El productor Ricardo Sosa, que trabaja en la zona de Guayaibí, comentó sobre los desafíos que enfrentan en la presente campaña y en años anteriores. Y mira, realmente está bastante sacrificada. Estamos por el 3er año y la seca sí, no es que cambió o tampoco tiene perspectiva de cambiar aparentemente por los pronósticos de futuro que hay sobre lo que es lluvia. Hay un norte, zona de Concepción, Amambay y norte de San Pedro, que inclusive está mucho más seco que otra vez el sur de San Pedro, pero hay algunas manchas así que reciben más agua, que la mayoría está seca los suelos, ¿verdad? Y prácticamente desde la seca de hace 3 zafras atrás venimos acarreando cuentas. Si te habrás fijado, hubo una información de que San Pedro fue uno de los departamentos que disminuyó su área de siembra, y eso ya es causa también de 2 años de seca, ¿verdad? No pudo aguantar una tercera, te imaginas los que aguantaron 3 secas seguidas. Inclusive ni siquiera hubo posibilidades de recuperarse con una safriña buena o algo por el estilo, con algún rubro diferente. Lastimosamente está agarrando muy mal en todos los rubros. Y más son soja y maíz, ¿verdad? Maíz de safriña y soja zafra normal, y algunos también safriña que se jugaron tratando de recuperarse con una safriña de soja, a ver si no podían cumplir por lo menos con los compromisos, ¿verdad?
Y básicamente fue abrir más grande la boca de la bolsa de la cuenta que no pudimos cumplir. Y otra vez la safriña, hay áreas que se plantaron hasta 2 y algunos, escuché por ahí 3 veces plantaron y todo murió, ¿verdad? Y se enterró mucha plata en el suelo sin tener el beneficio de la lluvia, que es lo que hace, que genera todo el movimiento, la germinación, el desarrollo de la planta. Las inversiones son grandes y no tuvo ningún retorno. Ese es uno de los mayores problemas que estamos teniendo en el norte, vamos a decir, de Paraguay, que está muy golpeado. Muchísimo aumentó el área en San Pedro, que te puedo hablar de San Pedro, de verdad yo estoy de San Pedro. Inclusive hubo mucha integración de pequeños productores, que era lo más lindo que estaba ocurriendo, y se ve truncado por este clima no benévolo para nosotros, lastimosamente, porque había muchos pequeños productores que se estaban integrando a la cadena de valor y ahora están prácticamente saliendo otra vez, quedando con muchas deudas. Y el agricultor lo que sabe es plantar y cosechar, ¿verdad? Y si no tiene eso, prácticamente queda sin herramientas. Mucha gente tuvo que vender la propiedad o tuvo que cambiar de rubro buscando algún producto que sea de algún ciclo más corto con menos necesidades de humedad, que tampoco soluciona, ¿verdad? Porque al salirse uno de la cadena productiva pierde mucha financiación, al no recuperarse económicamente también deja de pagar sus créditos, se va haciendo moroso en todas sus cuentas y no puede reactivarse. Eso es uno de los problemas que estamos teniendo. Yo creo que va a aumentar si es que no hay alguna posibilidad de darle a los productores que están con estos problemas líneas de crédito mucho más blandos y de largo plazo, de manera que tenga opción de recuperarse, o si no es imposible. El productor, fuera de sembrar, poner los mejores insumos, hacer los mejores cuidados sanitarios a los cultivos para llegar a una buena cosecha, que al final no se concreta. Dependemos exclusivamente del clima, somos los mayores inversores y los más perjudicados. Y creo que debería de haber una intención de las líneas o de los bancos o del gobierno mismo. O sea, sería bueno que salga alguna opción para que el productor pueda seguir trabajando y recuperarse, porque estos climas también son cíclicos, no deja de llover para siempre. En algún momento nos recuperamos, pero necesitamos tener un pulmón más grande, financieramente hablando. Y si eso se concreta, yo creo que la disminución puede ser menos. Hay gente que ya básicamente ya no puede continuar, lastimosamente, pero todavía hay gente que sí puede, y creo que se debería de dar una ayuda a esa gente. Hubo una manifestación hace poco, ¿verdad?, pidiendo eso. Hablaron, creo que con el ministro y también con el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola. No sé a qué fin llegaron. Ojalá puedan solucionar, porque va a ser la única forma de que el productor en el norte, con estos climas, pueda seguir tratando de salir del pozo. Si no, cada vez el pozo va a ser más profundo y van a quedar muchas tierras ociosas. Hay que acompañar no solamente con crédito, creo que también debería salir del Ministerio de Agricultura una línea de ayuda técnica también para entrar en la siembra directa, las coberturas para soportar mejor la falta de agua. Siempre minimizando un poco más, ¿verdad?, trabajando con más tecnología, pero eso hay que transmitir, hay que acompañar, y eso es lo que yo creo que está faltando también. Ricardo Sosa remarcó la importancia del acompañamiento de las autoridades para sortear la difícil situación que atraviesan los productores de la zona norte del país. Asimismo, recalcó la necesidad de implementar buenas prácticas agrícolas, como el uso de abono verde y cobertura, para que la filtración del agua sea mayor y que las plantas puedan aguantar entre una lluvia y otra, que cada vez son más escasas.
Los números de la campaña agrícola 2023-2024 son dispares. Hubo departamentos que presentaron buenos rindes y otros donde el productor no pudo cubrir los costos. Igualmente, en líneas generales, la zafra de este año, en su conjunto, superó las 10 millones de toneladas de producción.